Estamos de vuelta con más Futuro 360 por las pantallas de CNN Chile y hoy en nuestra conversación semanal nos acompaña Flavio Salazar. Él es director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y además vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Flavio, en Futuro 360. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Lo primero, vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar de inmunidad, vamos a hablar del famoso efecto de rebaño. Bueno, primero, partir con las declaraciones del jefe de la Agencia China de Control de Enfermedades, que se generó toda esta polémica porque dijo que las vacunas de ese país contra el COVID-19 no tenían tasas de protección muy altas y que evaluaban nuevas fórmulas de reforzar su efectividad y luego tuvieron que salir a desdecirse. Para partir y dejarlo muy claro, ¿son todas las vacunas aprobadas por el ISP seguras, Flavio? Sí, bueno, lo primero es manifestar eso. Todas las vacunas que han sido aprobadas y que se están utilizando en Chile no solamente son seguras, sino que también tienen un efecto de generar respuestas inmunológicas que puedan proteger a una gran cantidad de personas. Y respecto a eso, Flavio, ¿hay vacunas mejores que otras? ¿Cómo se puede definir eso? Nos hemos dado cuenta que en este proceso de vacunación, que además ha sido bastante rápido, hay muchas personas que se preguntan, ¿no? ¿Y qué vacuna te tocó? ¿Será mejor que otra? ¿Durará más que otra? ¿Cuándo y cómo podemos saber eso? Bueno, en general las vacunas que se hacen con distintas formulaciones, más que mejores o peores, son distintas. Tienen distintas características, tienen diferentes, digamos, propiedades. Algunas, por ejemplo, tienen unos niveles muy altos de generación de inmunidad, como las vacunas, por ejemplo, de Pfizer y Moderna, que son de una tecnología bien avanzada, del RNA, ¿no es cierto?, y que se están utilizando en Europa y en Estados Unidos, pero que tienen la dificultad de que su distribución es un poco más compleja porque tienen que ser resguardadas a bajísimas temperaturas, lo que requiere infraestructuras que muchas veces los países no tienen. Hay otras que están hechas con otras características, con adenovirus, por ejemplo, u otras, digamos, plataformas que permiten una diseminación un poco mejor, pero probablemente algunas de ellas tengan niveles de eficacia y eficiencia un poco menores. Pero todas tienen que cumplir un mínimo, según la OMS, para garantizar cierta, digamos, cantidad de protección, y todas las vacunas que están acá hoy día sí cumplen con ese objetivo y por lo tanto son todas suficientemente buenas. Flavio, ¿y uno podría aventurarse ya a pensar que esta pandemia nos va a acompañar como enfermedad, por último, como virus, por más años de lo que pensábamos y vamos a tener que inocularnos todos los años, así como lo hacemos con la influenza? Bueno, lo que pasa es que esta pandemia, que ha sido altamente agresiva y que tiene esas capacidades de diseminarse fuertemente, pone en tensión a todas las medidas que uno pueda tomar. Las vacunas nunca han sido pensadas como para resolver en el corto plazo el problema. Las vacunas tardan un tiempo. Lo que hacen las vacunas es, cuando a uno se le inyectan, es activar la respuesta inmunológica para protegernos. Esta activación toma tiempo, no se hace en forma instantánea. Por lo tanto, una vez que uno recibe una o dos dosis, que es lo que generalmente se requiere como mínimo, empieza a producirse esta capacidad del sistema inmunológico de generar la protección. Pero eso también tiene que abarcar una gran cantidad de la población, porque si solamente una pequeña parte de la población está inmunizada y el resto no, el virus mantiene su circulación alta en esas poblaciones, y eso es lo que se ve hoy día, esa paradoja de que tenemos un proceso de vacunación muy bueno comparado con otros países del mundo, pero también tenemos tasas de infección muy altas, porque han ido en paralelo, y para poder resolver esto hay que tomarlo desde muchos puntos de vista, y la vacuna es uno de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿saldremos en algún momento de esto? Yo creo que sí. En general, si usted piensa en pandemias anteriores, la gripe española tuvo también 2-3 años y sin vacunas también amenguó en algún momento. Yo creo que esto va a ser paulatino. En todo caso, yo no creo que esto se vaya a producir por eso que se llama, o lo que dicen, inmunidad de rebaño, y que un día determinado, no sé, por el 30 de junio se termina la pandemia. Eso no va a ocurrir, esto va a seguir en el tiempo, pero los niveles de intensidad van a ir bajando claramente en el tiempo y se va a ir recuperando de a poco la normalidad. Esa es como la expectativa. ¿Y crees que alcancemos la ansiada inmunidad de rebaño? O sea, en algún momento se va a alcanzar la inmunidad de rebaño, pero probablemente no sea solo por una vacuna o por un ciclo de vacunaciones. Hay que pensar de que han habido enfermedades a nivel mundial que una vez que se establecen las vacunas ha tomado años en lograr, ¿no es cierto?, que desaparezcan o que se alcance la inmunidad de rebaño. Por lo tanto, no se puede decir que no, pero a corto plazo es muy difícil, porque tiene que ver con la gran cantidad de personas que se puedan infectar. O sea,
digamos, el número total y la cantidad de vacunas que se puedan obtener en un tiempo determinado. Entonces, esa ecuación no es tan fácil de resolver y eso nos va a tomar tiempo, pero claro que va a ir... Lo primero que hay que entender es que todas las vacunas lo que hacen es evitar que uno se enferme gravemente y caiga al hospital o pueda morir. Y eso ya es un gran avance porque va a aliviar a los hospitales. Pero luego el que se termine la enfermedad yo creo que va a ser un tema de mucho más largo plazo y ahí no podría aventurar cuánto se va a demorar. Y ahí hay que considerar además las variantes que vayan apareciendo. Entonces, para entender esta inmunidad de rebaño no se trata de que no nos vayamos a contagiar, se trata de que vamos a poder controlar al virus, ¿no? En cierta medida hay un efecto de no contagio que está alrededor de entre el 55% para la Sinovac y el 80% para otras vacunas o un poco más incluso. Ese es el efecto que tienen en general. Pero claro, va a haber algunas personas que van a contagiarse, pero sus síntomas van a ser muy leves, muy bajos y eso les va a permitir entonces superar fácilmente la enfermedad. Ahora, el tema está en que siempre va a existir durante mucho tiempo bajos niveles de circulación una vez que superemos esta etapa tan dura de la pandemia, porque no siempre se va a poder vacunar a todas las personas, hay personas que no se pueden vacunar, hay lugares donde no va a llegar la vacuna y en los lugares donde se produce una expansión muy grande del virus, como ha sido en Chile o en Brasil, el peligro de que aparezcan variantes es mayor. Por lo tanto, por eso hay que tratar de frenar los contagios hoy día y al mismo tiempo vacunar para ir generando una situación en que se evite la aparición de variantes más agresivas de las que hoy día existen. Estamos conversando con Flavio Salazar en nuestro Futuro 360 acá en CNN, es director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, vicerrector además de investigación de la Universidad de Chile. Te quería preguntar, Flavio, por la tercera dosis. Ya hay algunos que plantean que se podría generar un efecto boost. Explícanos de qué se trata este efecto y si podría servir una tercera dosis de algunos tipos de vacunas. Bueno, lo que pasa es que la respuesta inmunológica va generándose por etapas. Cuando no existen vacunas, cuando uno se infecta con un patógeno, genera una respuesta que permite que se vaya de alguna manera escalando hasta llegar a un nivel de protección que cuando se produce una segunda llegada del mismo patógeno, uno ya reacciona y impide su infección. La vacuna intenta implementar eso, pero sin pasar por la enfermedad. O sea, en ese sentido, uno pone los antígenos en este caso del virus y genera una respuesta inmune, pero la respuesta inmune se tiene que reforzar. Y ahí es cuando viene la segunda, la tercera. En algunas vacunas incluso tienen 4 o 5 dosis o algunas son anuales, como las de la influenza, por ejemplo, que van cambiando. Entonces, siempre es bueno tener más de una dosis. Ahora, en el caso puntual, si hoy día es necesario o no una tercera dosis, yo creo que allí es donde se produjo la confusión, es que siempre va a ser necesario investigar respecto a mejorar la respuesta inmunológica y por lo tanto el pensar que se tenga que poner 3 dosis no es descartable. Pero para eso hay que hacer estudios comparativos que nos permita determinar que una tercera dosis es mejor que tener 2 y eso entonces implica que se pueda utilizar. O sea, nada garantiza tampoco que solamente recibir 2 dosis ya nos pueden dar inmunidad y es lo que corresponde, así como tampoco que la tercera pueda ser la panacea, digamos. Hay que tener mesura con eso. Lo que pasa es que esto no es un tema individual, como nosotros somos todos distintos como personas, claro. Si tú te tomas, por ejemplo, una aspirina o un ibuprofeno, hay personas que le hace más efecto que a otros. Eso es natural porque biológicamente somos distintos. Por lo tanto, en general, las 2 dosis de la vacuna te confieren una protección. Pero no a todo, no al 100% de las personas, sino que algunas van a reaccionar un poco peor, etc. Entonces, por eso uno busca las alternativas que permitan la mayor cantidad de cobertura en respuestas positivas para poder, en ese caso, acorralar, achicarle la cancha al virus y que no tenga lugares donde seguir expandiéndose porque las personas ya están protegidas. Respecto a las distintas variantes que han aparecido, ¿pueden ser realmente peligrosas para la población considerando además la inoculación? O sea, ¿podrían vulnerarlas? Bueno, las distintas variantes que se han descrito, o sea, las variantes son miles, han aparecido miles porque el virus muta y tiene una capacidad limitada de reparación, por lo tanto se va expandiendo en forma diferente a medida que va cursando la enfermedad, pero existen unas variantes que son más peligrosas porque tienen características que lo hacen adaptarse mejor a los hospederos, entonces te infectan más, como la variante británica o la variante brasileña o la sudafricana, y al ser más infecciosa, al pasar por más
personas, entonces también puede generar una mayor cantidad de muertes, una mayor cantidad de personas hospitalizadas. Por eso hay que tenerlas bien en cuenta. Hasta ahora, en todo caso, no se sabe, no hay ninguna variante que esté totalmente descartada de ser cubierta por las vacunas existentes. Existen evidencias contradictorias porque esto está pasando en este momento. Hoy día están todos estudiando si es que existen variantes que probablemente pudiesen escapar a la respuesta de las vacunas. Hoy día las vacunas confieren bastante protección contra casi todas las variantes, por lo menos es lo que uno hasta el momento ha escuchado. Si bien es cierto, disminuye un poco la respuesta en potencia contra algunas variantes como la variante brasileña, por ejemplo, pero en general las vacunas responden a las variantes que hoy día existen, pero el peligro que se produzcan otras es un peligro latente y por eso hay que mantener bajos los niveles de contagio. Ahora, si es que van propagándose y existiendo más variantes, ¿no? Esto también podría hacer que las vacunas se vayan adaptando, si es que esto nos va a acompañar, por ejemplo, con un virus como la influenza, donde tenemos que vacunarnos anualmente, ¿podrían ir adaptándose a esas nuevas variantes y modificar los componentes de cada vacuna? Bueno, es uno de los elementos centrales digamos, de la tecnología, del avance tecnológico que se ha producido un poco antes de la pandemia, creo yo, pero que se ha podido probar en una situación real como es la pandemia. Las plataformas de vacunas hoy día existentes son flexibles y permiten la modificación sin alterar los tiempos. O sea, en el fondo, las mismas vacunas que hoy día se están produciendo pueden modificarse, ¿no es cierto?, para agregarle los cambios que se requieren para que puedan cubrir otras variantes. Entonces, eso acorta los tiempos de prueba y probablemente lo que usted está diciendo de que pudiésemos contar con vacunas cada año puede ser una realidad, aunque todavía estamos recién tratando de ver esta primera gran ola, si uno suma todas las olas que se han producido, para poder vacunar la mayor cantidad de personas. Más adelante se podrá ver si eso es suficiente o tendrá que aplicarse nuevas rondas de vacunaciones en el futuro, pero yo no lo descarto. Doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros acá en Futuro 360 y aclararnos un poco más el panorama frente a la vacunación y la inmunidad de rebaño. Que esté bien. Muchas gracias, que estén bien.